Risas en la casa. Los fenómenos paranormales, al parecer, siempre tienen un origen para todos aquellos escépticos. Si no son corrientes de aire que se filtran por las rendijas, son juegos de óptica que son capaces de mostrar al ojo humano siluetas que en realidad no existen. Pero todas estas explicaciones no tuvieron razón de ser en la vieja casa ubicada en el pueblo de Tejoculco. Quienes la habitaron confesaron que dicha casa pertenecía al primer médico de aquellos lugares, quienes al ver las carencias de su pueblo, fue capaz de convertir su propia casa en hospital. Como era de suponerse, en aquel lugar sucedieron miles de cosas, desde las muertes trágicas e importantes de los accidentados, hasta las dolorosas y comunes muertes de los niños enfermos. Según narra la actual propietaria de la casa, Lucía era una joven pasante de enfermera, con el único objetivo de ayudar a los demás. Hacía 2 años que el doctor le había enseñado los principios básicos de la medicina, así como auxiliarlos en las operaciones y tratamientos de los pacientes. Aquella mujer no conocía más satisfacción que el cuidar a los pequeños enfermos. Quizá por ello, no fue de extrañarse que ella misma enfermara de viruela y tuviera una muerte inevitable. A los pocos años, el doctor tuvo el apoyo del municipio para poder construir su propio hospital y dejar así descansar su casa. Todos los pacientes fueron trasladados al nuevo hospital ubicado a 5 cuadras de aquel lugar. La casa, según nos cuentan, quedaba en plena soledad muchas veces por semanas enteras. Pero en un par de años más, el joven doctor contrajo matrimonio con una acaudalada mujer que vivió feliz en aquella casa durante el resto de su vida. La feliz pareja procreó a una hermosa niña, quien a su vez tuvo una pequeña hija, que hoy en día es una señora de 65 años de edad. Guadalupe, quien ahora es madre de 2 hijos ya casados, sintió aquella enorme soledad cuando el más pequeño contrajo matrimonio. Su marido, don José, nunca está en casa, ya que cuida la tienda de abarrotes que lo sustenta. Todo parecía normal en aquella vieja casa, hasta que Guadalupe inconscientemente comenzó a experimentar aquella soledad que un día envolvió la casa. Ella nos cuenta cómo cierto día, al bajar las escaleras, miró claramente la figura de una enfermera, que al parecer sentía su misma soledad. La señora, creyendo que se trataba de una persona viva, corrió para preguntarle el motivo por el cual se encontraba en el interior de su hogar, pero al llegar junto a ella, pudo notar que más bien parecía humo, el cual se desintegró inmediatamente. Como era de esperarse, doña Guadalupe buscó en toda la documentación algún vestigio que le pudiera esclarecer aquella aparición. Y tan grande fue su sorpresa al mirar que entre los archivos de su abuelo se encontraba una vieja fotografía donde mostraba claramente que aquella casa había sido utilizada como hospital. Pero nada resultó tan impactante como mirar a la enfermera parada justo a un lado del doctor. De inmediato buscó alguna inscripción que le pudiera dar más datos sobre aquella mujer, pero todo fue en vano. Solo pudo saber que su nombre era Lucía y era una antigua ayudante del doctor, quien se significaba por su aprecio y dedicación para con los niños. Pero los hechos paranormales no concluyeron con el esclarecimiento de la personalidad de aquella enfermera. Por el contrario, don José, al notar muy extrañada a Guadalupe, se dio a la tarea de contratar a una enfermera para que no solo la cuidara, sino que también le hiciera compañía. Se trataba de la señora Mari, de 45 años de edad, quien jamás en su vida había experimentado hechos como los que le acontecerían en aquella vieja casa. Ella nos narra cómo claramente escuchó las risas de unos pequeños al caminar por el pasillo superior de la casa. Inmediatamente pudo percibir el sonido de unos pasos que provenían de la planta baja. Creyendo que un grupo de pequeños se había metido en la casa para buscar su pelota, hecho que se había suscitado, decidió iniciar una ronda en plena oscuridad para encontrar al culpable de aquellos desmanes. Mientras más se acercaba, más fuertes eran las risas.
Sin pensarlo 2 veces y a 2 gradas del piso indicado, echó un fuerte grito, pero no había nadie. Un frío intenso la estremeció de los pies a la cabeza, y la sensación de inmovilidad se apoderó de su cuerpo por algunos segundos. Curiosamente se pensó enloquecida, ya que nadie podía causar aquellos sonidos a esas altas horas de la noche. La sorpresa aumentó cuando don José, quien iba llegando a casa, preguntó quiénes eran los niños que al parecer platicaban en la sala. «¿Cómo, señor? ¿Usted también los escuchó?», preguntó la enfermera. Don José no mencionó más palabras, ya que la cara de espanto de la enfermera lo contagiaba. La señora Guadalupe termina su historia contando que aquella noche ni don José ni la señora Mari pudieron dormir, y aunque las risas no se volvieron a escuchar, ni tampoco la silueta de la enfermera deambula por los pasillos, ella se siente más tranquila, porque ahora sabe que no está sola y que una vieja amiga de su abuelo la cuida. En el hospital al que llamaremos cariñosamente de Santa Prisca, y el cual está situado justamente a un lado de la morgue de aquella ciudad en Colima, solo se oían susurrar aquellos lamentos de los familiares que van a reconocer los cuerpos de los que un día fueron sus seres queridos. Nunca había ocurrido algo extraordinario, aparte de los ruidos comunes que los cuerpos hacen en los refrigeradores, a causa de la descomposición orgánica normal, pero nunca uno de ellos se había escuchado hasta el hospital. Aquel día 21 de noviembre, al caer la noche, el personal que trabajaba en horas nocturnas se preparaba tomando un poco de café, especialmente aquella enfermera a la que llamaremos solo Ana, quien era la encargada de la sala de terapia intensiva ubicada en el primer piso del edificio. La bella Ana recuerda perfectamente que faltando 5 minutos para que dieran las 2 de la mañana, se encontraba llenando el reporte del estado de los pacientes. Justo en esos instantes, sintió una pesadez repentina que invadía el ambiente. El cuerpo de la enfermera quedó completamente paralizado, y tratando de volver su mirada hacia la puerta, vio claramente cómo un hombre lo suficientemente alto se encontraba justo a sus espaldas. Aquel ser tenía una particularidad, no tenía cabeza, y aunque la figura desapareció al instante, la sensación inmóvil no desapareció hasta algunos segundos después. Como era de suponerse, Ana cuenta que bajó de inmediato hasta la recepción y sin palabras, se quedó resguardada en el sillón que está junto al recibidor. Momentos más tarde, sus compañeras miraban la escena sin poder comprender lo que Ana relató. Ana, al mirar la incredulidad de sus amigas, se cansó de asegurarles que en verdad estaba despierta y que nunca le había vencido el sueño como ellas suponían. Pero las extrañas apariciones en el hospital de Santa Prisca no cesaron ahí. Cierto día, en los pasillos, una señora pudo ver claramente cómo un hombre pasaba por los jardines próximos al hospital rumbo a la morgue. Aquel hombre, según la descripción detallada de la señora, tenía la misma particularidad que la enfermera Ana había descrito de su espectro. Aunque lo más sorprendente fue descubrir que no era la única aparición que se decía ocurría en el hospital, ya que unos días antes se habían corrido fuertes rumores de haber visto a una mujer con su hijo en brazos, y aunque a ella sí se le podía notar el rostro, terminaba siempre sus rondas en la sección conocida como de urgencias, ubicada en el segundo piso del hospital, y en donde se dice se internan los pacientes heridos de gravedad. Las ya más de 20 personas que han visto a la mujer dan testimonio de haber visto aparecerse aquel ser de la nada, y en completo silencio visita algunas salas, se detiene frente a una persona para observarla, y posteriormente desaparece ante los ojos incrédulos que no han podido explicarse aquel fenómeno. Sin embargo, los pasillos y habitaciones del hospital no son los únicos testigos de extrañas apariciones. Justo en el ala izquierda de los jardines se aparece la silueta de una joven alta y de buen porte, tal y como lo narra el velador. Me encontraba aquella noche haciendo mi rondín. Ya había dado más de las 12.
Y eso lo puedo saber muy bien porque era justo la hora que Claudia, una de las enfermeras, salía a darme mi café para que no me venciera el sueño. Para esa hora ya había recorrido 3 veces los alrededores. Recuerdo bien que nunca me gustaba mirar hacia la morgue. Por el contrario, en cuanto mis pies tocaban esos territorios, siempre me apuraba para llegar al ala izquierda del jardín. Aquella noche en particular, hacía más frío que otras veces. Cuando levanté la mirada, vi claramente la silueta de una mujer alta y con un porte muy fino, de negro. Yo creí que era Claudia, por lo que sin más la llamé. Pero al ver que no detenía sus pasos, me apresuré para alcanzarla. En ese instante la misteriosa mujer salió del jardín, tomó el pasillo y se alejó a paso lento en dirección hacia una sala donde descansaban algunos pacientes. Yo la seguí, creyendo que se encontraba perdida. Puedo jurar que ingresé a la habitación casi por detrás de la mujer, pero no encontré nada, lo que fue corroborado por un paciente que estaba despierto y no vio ingresar a nadie. Desde entonces, vea lo que vea, ya no sigo a las personas que no responden ante mi llamado. Y eso sí, les pido que me digan su nombre. Como era de suponerse, desde aquella noche el viejo velador ya no ha podido ser el mismo, y según nos cuentan, ha querido abandonar su trabajo, pero debido a su avanzada edad no lo puede hacer, teniendo que aguantarse el miedo que lo invade en cuanto llega la noche. Hoy en día, son innumerables las personas que han descrito las apariciones de la fina dama de negro, quien noche tras noche deambula por los jardines para terminar en un cuarto del hospital. Y aunque para la mayoría de las personas que trabajan en el hospital de Santa Prisca, estas apariciones ya forman parte de la vida cotidiana dentro de aquella edificación, para los pacientes sí es un factor a tomar en cuenta antes de ir a consultar en aquel lugar donde se dicen rondan ánimas en pena.